Bueno, bienvenidos, pero muy buenas tardes. Capítulo del lunes 6 de diciembre, último mes de este 2021. Estaba mirando cuántos temas que tenemos, ¿no? Nos vamos a meter de lleno un ratito en lo que tiene que ver con la variante Omicron, el primer caso en la Argentina, la perturbación mundial con alerta, pero no con pánico ni temor, como el mundo lo está empezando a transitar, a propósito de casos que crecen y mucho, pero eventualmente una letalidad que todavía está en discusión y hay que ver, faltan semanas, para saber cuál efectivas son las vacunas que tenemos hasta aquí para combatir esta nueva variante, donde aparentemente Anthony Fauci ha dicho, y se ha mostrado optimista, en principio y en perspectiva tengo la impresión que empezaremos a convivir con el virus, que habrá muchas de estas variantes, pero que con vacunación central, el problema eventualmente se puede superar, porque la verdadera pandemia es la de los no vacunados. Y por eso es que, entre otras cosas, Gutiérrez, el gobernador de la provincia de Neuquén, ha dicho y ha confirmado en las últimas horas que va a ir a buscar a los que no se han presentado, cosa que empieza a crecer en preocupación en algunas autoridades, a las segundas dosis, cuyos turnos ya fueron asignados, para completar el esquema de vacunación en muchos de los que todavía no lo terminaron, o en las dosis de refuerzo, que ya se están dando en buena parte del país. Son más de 70.000 solo en Neuquén, y entonces el gobernador dijo, lo vamos a ir a buscar. Veremos qué pasa en el resto de las jurisdicciones, cuál es la actitud que toman el resto de los mandatarios provinciales y básicamente cuál es la hoja de ruta del gobierno nacional, con toda la perspectiva de que el pase sanitario va a terminar convirtiéndose en un hecho. Acaba de anunciar Kicillof que a partir del 21 de diciembre se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires para eventos masivos en medio de la temporada de verano por venir, que a todas luces va a ser efectivamente una de las más importantes en los últimos tiempos, entre la perspectiva y la imposibilidad de no ir al exterior, o la perspectiva de que si vas por ahí no volvés, porque te cierran las fronteras, más un dólar a 200, más los impuestos múltiples, más la necesidad de encontrarte con los tuyos, que es más fácil acá que afuera, da la impresión que el turismo va a reventar. ¿Esto implica que la Argentina esté en su mejor momento? No, definitivamente no. Pero objetivamente va a ser una temporada que a un segmento y un sector que le pegó y muy duro la pandemia, que lo castigó de una manera irreversible en muchos casos, les dé algo de aire y les permita respirar y sobrevivir, y en muchos casos dar un salto de calidad en las próximas temporadas, siempre y cuando no existan abusos, las vivezas criollas habituales, y finalmente se trata del turista como corresponde, porque el turista va a descansar, va a pasarla bien, va a disfrutar, y para eso también hay que ambientar las cosas, las localidades, las ciudades, a propósito de esa prestación de servicios. Bueno, pero decía, más allá de ese aspecto, que lo vamos a meter en un ratito, tres ejes empiezan a marcar la agenda este lunes y nos van a acompañar en buena medida durante la semana. Lo primero es esto, la política y la sociedad que parecerían estar en distintos planos, ¿no? Porque la política está liberando básicamente 4 discusiones. Una de ellos tiene que ver con esta foto que se sacaron en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof, Máximo Kirchner, el empoderado jefe de gabinete de ministros Martín Insaurralde, etcétera, donde se habló, aunque no se reconoció mucho, porque dicen que se habló más de gestión que otra cosa, de la idea de la reelección. ¿Qué pasa con los intendentes, más de 70, a los cuales, si se les aplica la ley del 2016, no podrían aspirar en 2023 a un tercer mandato si es que empezaron a gobernar en 2015? Ya casi una veintena se saltearon ese obstáculo porque pidieron licencia y asumieron determinadas funciones en otras esferas de poder. Saltaron hacia arriba, digamos. Integran el gabinete en la provincia, integran el gabinete en el gobierno nacional. Jorge Macri se despidió de Vicente López, desembarcó en la ciudad de Buenos Aires, dejando abierta la puerta de poder volver si no hay reforma. Lo mismo hicieron otros intendentes que se postularon a cargo legislativo y que van a asumir sus bancas como diputados o como senadores y que van a jurar, por tanto, el día jueves, el 9. Esto es exactamente 24 horas antes del límite máximo que se le estableció para poder acceder a un nuevo mandato, que es que tienen que estar más de 2 años y un día sin tomar decisiones en sus respectivos distritos. Lo concreto es que parece que esta semana se van a sumar más. Se habla de Gustavo Menéndez, que tendría un cargo asegurado en la provincia, no en el gobierno nacional. Mario Illi, a quien lo quiere recuperar Alberto Fernández. Ha ido al encuentro de Mario Illi, el líder de José Cepaz, en reiteradas ocasiones. Mario Seco, hablan, el intendente de Ensenado, un ultrakirchnerista. Pablo Zurro, que podría sumarse al gobierno de la provincia. Cecilio Salazar, el intendente de San Pedro, iría al Ministerio de Transporte con Alexis Guerrera, hombre de masa. Ambos hombres de masa. ¿Y todo por qué?
porque en realidad esa discusión que planteó Walter Abarca, dirigente de Saladillo, hombre que en otros tiempos fuera muy cercano a la Cámpora, respecto a invalidar esa ley del 2016 y establecer un salvoconducto para que el primer mandato sea el 2019 y por consecuencia todos puedan ser reelectos en 2023, parecería que no prospera. ¿Por qué? Porque es demasiado descalce entre las necesidades de la política y las necesidades de la gente. Y la verdad es que sería una bofeteada más, o una bofetada más. Y francamente, la oposición de Santilli el fin de semana, más la de Sergio Massa, que va a ser validada en un ratito por un documento que van a validar todos sus representantes, Massa los juntó a todos, dicho sea de paso, el fin de semana, son creo que 16 legisladores, le terminan por poner un obstáculo insalvable al apetito de algunos de poder transformar o reformar aquella ley que impulsó Vidal, que impulsó en acuerdo con Massa y que vieron con buenos ojos los dirigentes de la Cámpora y del PRO a propósito de tratar de terminar con el poder permanente en la provincia de Buenos Aires, según dicen muchos, que es el de los intendentes, muchos de los cuales gobiernan hace más de 2 décadas y algunos de ellos estaban aquí en esta foto. Recuerden que últimamente se sumaron Ariel Sugerchuk al gobierno de la Nación y que también al gobierno nacional han desembarcado más intendentes más allá de Cato Podis y Juanchi Zabaleta, los casi yo diría a esta altura históricos, más allá de que Zabaleta llegó después de las PASO. Así que este es el primer hecho de la decisión, la reelección que finalmente no va a prosperar y por eso vamos a asistir a estas cosas en estos días porque el plazo se vence el jueves. El que no renuncia al día jueves no podrá aspirar a un nuevo mandato o no toma licencia, asumiendo otro cargo, no podrá aspirar, insisto, a un nuevo mandato en 2023. El segundo hecho es que lo que la política está resolviendo ahora es reformar, y va a presentar un proyecto a tal caso el gobierno esta semana, el Consejo de la Magistratura, que tiene 13 miembros, que la Corte, dicen en estos días, podría declarar inconstitucional esa reforma que impulsó Cristina Fernández de Kirchner en 2006, hace 15 años, y por la cual redujo la cantidad de integrantes de 20 a 13 y le imprimió mayorías al Consejo de la Magistratura de la política por encima de los abogados, jueces, etc. Ahí está Molea, en la foto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, etc. Bueno, el gobierno ahora lo ampliaría a 17 y dicen que pondrían más letrados y que le bajarían el peso específico de la política. Pero la verdad que es una discusión escindida de la sociedad, que está pidiendo más justicia y que está pidiendo que arreglen otras cosas, más allá de que también arreglen el Consejo de la Magistratura. Porque la política lo que está viendo ahí es que se tiene que cuidar a sí misma. Porque esos consejos de la magistratura, o el Consejo de la Magistratura, elige jueces que tienen repercusiones sobre la política y cuya política ha hecho mucho para que la justicia buena o mala que tenemos sea la que hay y no otra. Miren, ahí está el juez Bento, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Lo que hicieron, iniciar un juicio político. ¿Quién lo frena? El kirchnerismo. Es el juez con competencia federal en Mendoza. Aquel que fue rápido para los mandados, para la intervención de Cablevisión. Aquel que tomó decisiones en connivencia y complicidades con el poder político provincial, de todos los signos políticos, por otra parte, pero que no puede justificar su patrimonio. Y que ha tomado decisiones absolutamente arbitrarias en el marco de muchas excarcelaciones que no fueron suficientemente argumentadas. Así que la política de vuelta, en lugar de ir a coparse de los temas, está trabajando sobre sus propios aspectos. Pero además, el Senado va a sesionar el jueves nacional y va a ser la última sesión. Hay una multiplicidad de temas. Lo más importante es que el Frente de Todos se quiere garantizar la validación de más de 100 decretos de necesidad de urgencia, entre los cuales aparecen la prórroga de la prohibición de despidos, la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, competencias exclusivas del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, aumentos jubilatorios, medidas de aislamiento por la pandemia y, por supuesto, muchas ampliaciones presupuestarias, entre tantas otras cosas. O sea, también quiere terminar de resolver lo propio. Y luego está toda la interna, efectivamente, en la decisión entre lo que la gente demanda y lo que la política le da, que hemos visto en el radicalismo, que fractura su propio bloque, con Lustó Jacobiti saltando el cerco de las mayorías y imponiendo a Rodrigo de Lodero como presidente de un bloque al que le van a llamar la Renovación,
palabra nunca usada en la política argentina. Lustó, que efectivamente ya dejó de ser la Renovación. Lustó fue titular del Banco Provincia con Felipe Solá, fue ministro de Economía con Cristina Fernández de Kirchner, fue integrante de UNEN y tuvo una alianza, un acuerdo político en 2013 con Elisa Carrió y con Pino Solanas cuando había que plantar un pino para la ciudad de Buenos Aires, ustedes se acuerdan. En 2015 creó Evolución, en 2017 batalló contra incluso Cambiemos, con su propio partido, después de ser embajador 2 años en los Estados Unidos, nombrado por Mauricio Macri, y luego pacta con Horacio Rodríguez Larreta la senaduría en 2019, pensando en la hipotética jefatura de gobierno de la ciudad en 2023, si es que Rodríguez Larreta puede alzarse con la candidatura presidencial dentro del espacio. Ahora, todo ese recorrido, Lustó lo llevó a acrecentar su volumen dentro del radicalismo, pugnó en varias internas, algunas las ganó, otras las perdió, y efectivamente sintió que no le daba lo que le correspondía, que Mario Negri era ratificado en la presidencia del interbloque de Juntos por el Cambio, entonces dijo no, porque él batalló contra Negri, perdió en la interna radical con De Loredo, pero luego le ganó en la elección general cuando De Loredo se alió a Luis Juez y enfrentaron a Mario Negri. Ahora, esa pelea de la oposición, estos acuerdos de los oficialismos, etcétera, están escindidos de las preocupaciones de la gente. Definitivamente. Así que yo creo que esto nos va a acompañar durante un tiempo. El segundo eslabón es la economía, que entró en un impasse, y esto es mucho más breve, hasta las fiestas casi yo diría. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron las negociaciones con el fondo, llegó la comitiva argentina a Washington. En el medio habló la titular del fondo, Cristalina Georgieva, dio a entender que no hay que apresurarse respecto a los acuerdos por venir, que es cierto que se están trabajando, pero que no están a la vuelta de la esquina ni tan cerca como algunos sugieren. En el gobierno argentino esperan con ansias lo que ocurrirá el 22 de diciembre cuando se expida el fondo sobre aquello que concedió a la Argentina, el megapréstamo en 2018 a la administración Macri, poco más de 44.000 millones de dólares que desembolsaron de un crédito total de 57.000 millones. ¿Estará esperando allí el gobierno algún argumento para intentar validar el acuerdo? Tal vez después. En el medio hay mucha volatilidad, los bonos argentinos pierden otra vez un poco de terreno, el riesgo país otra vez arriba de los 1.800 puntos básicos. Empieza a crecer, sí, mientras todo se dilata, la percepción de que cuidado, porque es una condición necesaria, ahora en ningún caso suficiente el acuerdo con el fondo. Y la verdad es que si la Argentina no se encamina necesaria e inexorablemente hacia la construcción de consensos importantes para reformas importantes, bueno, el fondo comprará algo de tiempo a Argentina, pero no le va a resolver ninguno de todos los problemas que lo trajeron hasta acá, en particular el déficit fiscal, que hace que el gobierno, dependiendo de las circunstancias, o lo subsidie, o mejor dicho, lo financie con crédito externo, o con bola de nieve de pesos, que son las LELIC, las LEVAC, etcétera. Esto es créditos domésticos, quitándole la posibilidad de financiarse y apalancar al sector privado, o en su defecto, a propósito de las cuestiones que solemos hacer recurrentemente en la Argentina y que después terminan en inflación, una de las más altas del mundo, mucha emisión monetaria, es decir, imprimiendo billetes. En cualquiera de los tres escenarios, la Argentina va a tener problemas si no hace ninguna reforma estructural que le permita en algún momento pagar lo que toma para financiarse. Y entonces crece esa idea, porque Alberto Fernández se reunió con la CGT, le dijo no va a haber reforma laboral, no va a haber ajuste, Martín Guzmán lo mismo. Se reunieron con las organizaciones sociales el viernes, dijeron un poco lo mismo, acá no viene un ajuste. Se reúnen con los empresarios y le dicen van a tener que seguir poniendo el hombro. Hay que apostar por la Argentina, vamos a financiar un proyecto de exportaciones, pero no se sabe cuál es. En el medio el Congreso está más trabado, no menos trabado de lo que estaba antes, y parece que al acuerdo con el fondo en realidad lo ven con mejores ojos desde la oposición que desde el propio oficialismo. E incluso la oposición le está poniendo algunas condiciones para poder hacer sostenible el acuerdo y que el problema no se patee para adelante, básicamente hasta el próximo gobierno o en su defecto aquel que emerge en 2027, como hemos dicho, hasta el hartazgo, donde se le van a juntar muchos pagos que Argentina debe hacer en la continuidad del Estado, ya no un gobierno, a los bonistas privados, fruto de la reestructuración del año pasado de Martín Guzmán, y también eventualmente al propio organismo multilateral de créditos. Y el tercer aspecto es este último, que este es el día a día de la sociedad. La Argentina parecería que
empezó a transitar el camino de un enojo y una ira que empieza a ser continua, que está latente, que está presente todo el tiempo en nosotros. Yo recogí algunos capítulos solo para contarles en el día de hoy. Primero, fíjense lo que pasa, es una breve reseña, muy chiquitita. Miren lo que pasa con alguien que tiene un roce en la vía pública y cómo reacciona. Es un camionero el que recibe la reacción de alguien que iba manejando una camioneta. ¿Lo vemos? ¿Compartimos? Ahí está, mirá. ¡Bajate! ¡Bajate! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajate! ¿Qué papeles? ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre, hijo de puta! La puta que te parió, delincuente. Ya, ya. Ya, pelotudo. Ya. ¿Qué papeles te voy a dar? ¿A quién le va a cubrir el efecto? ¿Quién le va a cubrir el seguro? Hijo de puta. Hijo de puta. Donde lleva bajate, la concha de tu madre. Pequeño capítulo, es un botón de muestra de las infinidades de circunstancias que nos rodean casi cotidianamente y de las cuales tristemente nos hemos ambientado. Borracho y violento, un joven destrozó 3 ambulancias de un hospital. Ocurrió en San Martín de los Andes, sí, San Martín de los Andes. Lo encontraron inconsciente en la calle el sábado de la madrugada. Cuando volvió en sí, después de estar inconsciente, donde lo levantaron, etcétera, en el propio hospital generó disturbios y apedreó a las ambulancias. Un joven que había sido agredido, se supone, en la vía pública por terceros. Fue recogido por el personal de salud después de que llamaron al 911. Estas son algunas de las imágenes. San Martín de los Andes. Dijo el Daniel Castillo, el comisario inspector, al negarse a ser atendido generó disturbios, insultó al personal de salud, se retiró corriendo. Una vez en el exterior golpeó el parabrisas de las 3 ambulancias que estaban en el estacionamiento, las rompió. Cuando el personal policial, a raíz de todo esto, llegó alertado por el personal médico, ya no se encontraba en el lugar, salen a buscarlo y lo terminan encontrando 3 horas después. San Martín de los Andes. Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? Bueno, 2 hechos. Una pelea entre Limpia Vidrios terminó con uno de ellos atropellado. Entre Limpia Vidrios, que estaban pugnando, aparece por la esquina en la cual limpiaban los autos. Pleno centro de la ciudad, Cañada y Boulevard San Juan para los que conocen Córdoba capital. Fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital de urgencia el joven. Carlos Paz, un apostador en el casino. 58 años, 3:50 de la madrugada. De la madrugada del domingo, de la madrugada de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, no estaba pudiendo ganar. Descargó la ira ¿contra qué? Contra el tragamoneda. Dejó como saldo una máquina totalmente destruida a golpe de puño. Hubo ruidos, gritos, violencia extrema. Todos se sorprendieron. ¿Qué hicieron? Llamaron a la policía. El tipo estaba enajenado. Terminó también finalmente, bueno, demorado y luego liberado. Pero imagínense, todo eso nos pasa. Solo recogí algunos pequeños hechos, muy pocos de los tantos que uno ve. En ese clima se está desenvolviendo también la Argentina por estas horas. Es perturbador, enormemente perturbador. Ojalá podamos parar la pelota, nos ayude las vacaciones, la reflexión, el descanso, la fiesta, algún espíritu un poco más comprensivo. Claro, eso sí, es indispensable reconstruir mediante la ejemplaridad el poder de la autoridad. Y allí la máxima responsabilidad está en quien tienen la toma de decisiones, en todas las esferas y en todos los ámbitos.